sobre la detención del alcalde de Guayaquil y 11 personas más sobre el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, es que también surge otra polémica más. Hay varios abogados, no sé si usted esté a favor de esa opinión, que los allanamientos no se deben de ser de esa forma como lo hace la Fiscalía General del Estado, sino tienen que manejarse de una forma reservada. No sé si comparte esa misma opinión de otros abogados o está de acuerdo que estas imágenes se revelen. O sea, más que compartir, están obligados por ley a hacer eso, a hacer un allanamiento reservado, porque todos los procedimientos, actuaciones o diligencias son reservadas, vienen como consecuencia de una investigación previa, claro, que a partir de allí se inicie posiblemente la instrucción fiscal, ya será información pública. Pero lo que buscan con esto es posicionar que la Fiscalía está haciendo tal o cual trabajo, como si fuera un medio de comunicación la Fiscalía. Claro. Entonces, da pie a la violación clara de derechos, porque imagínense, y eso no solamente pasa aquí, eso pasa en muchos gobiernos, en muchos momentos políticos. Recordemos lo que le pasó al señor Bucarán, cuando entraron, claro, armaron. Y ahí, bueno, entró un medio de comunicación, claro, con las cámaras adentro, eso es una locura. Sí. Entonces, eso sí fue un espectáculo mediático. Sí, fue un espectáculo y se presta para muchas otras situaciones. Entonces, vas perdiendo posicionamiento de objetividad y la Fiscalía tiene que responder a un principio básico, fundamental, constitucional de objetividad. No puedes prestarte para un show mediático afectando el nombre de otra persona. Puede ser cualquier delincuente, puede ser el delincuente que sea, pero eso es parte del show mediático que estás haciendo y es de una u otra manera suma a esa retórica que tiene los gobiernos de turno cuando dicen, mire, nosotros sí estamos luchando contra la corrupción, y das pie incluso para que también de otros frentes te digan, ya, ¿y qué pasa en el otro caso? Y aquí conocemos muchos otros casos que han sonado y que nada ha pasado. Se realizan diligencias, pero nadie ve que se mueve un dedo en eso. Entonces, insisto, más allá de que esté o no de acuerdo, están obligados a hacerlo, y si no lo hacen, y si se publican imágenes, pues que se sancione legalmente. Y bueno, o sea, en ese caso, o sea, se publicaron algunas imágenes y salió un video también ayer de noche, no sé si lo vio, justamente en el momento del allanamiento de Aquiles Álvarez, cuando se meten a la casa de él y lo detienen. Y se levanta de la cama. Sí, se levanta de la cama, se levanta del piso, que estaba en el piso, bueno, se levanta, y bueno, ahí le leen todos los cargos, que está detenido, pues le dicen todo lo que tienen que decirle. Pero justamente el abogado Ricardo Novoa también dice en redes sociales, con todo respeto, los allanamientos no tienen que producir la humillación de la familia, no es necesario que los grupos especiales de la Policía Nacional, fuertes y entrenados, atemoricen mujeres, niños. La simple presencia de las fuerzas del orden es suficiente para garantizar una diligencia completa, apropiada y obtener la información necesaria. Pues eso menciona también el abogado Ricardo Novoa. Eso es lo mismo que le estaba preguntando sobre cómo es el proceso a seguir y si se respetan todos estos procesos, ¿qué se puede hacer legalmente? Bueno, como abogado, lo que pasa es que logran posicionar tanto la imagen de la persona procesada, de la persona de la vivienda allanada, la posicionan tan mal que cuando esta persona quiere reclamar, la opinión pública lo primero que hace es criticar, ay, pero miren el santito que salió allí, pero es su derecho. Entonces, ¿qué es lo que le queda a la persona afectada? Presentar la respectiva denuncia para que se investigue. ¿Cuál es el policía que grabó? ¿Cuál es el policía que divulgó? Bueno, grabar está bien, ya es parte de tu diligencia porque tú tienes que hacer un parte informativo para que le entregues a la autoridad. Pero esa información reservada. Claro. Ahora, ¿quién divulgó esa información? Inicia ese proceso investigativo y sanciones. Pero pocos abogados lo hacen, o pocas personas, gente cuando ya sale todo este embrollo dice, bueno, yo no quiero problemas con nadie, ya que el tema quede allí. Y esto, las redes no perdonan. Definitivamente, porque te prestas para memes, para humillaciones. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que buscaron? A mi criterio personal, ¿qué es lo que se busca en el momento en tema del señor Álvarez? Es afectar su imagen, porque suena mucho él como presidenciable, ¿no? Suena mucho como candidato. Entonces, tener estas imágenes de una persona con policías apuntándolo, metiéndose a su propiedad, teniéndola en el piso, arrodillado y luego levantado con las manos atrás, es una buena foto para después, claro, en el momento de campaña, afectarle la imagen. Entonces,
todo esto es un trabajo pensado, analizado, Estratégico, sí. estratégico, que lo hacen con esa finalidad. Y lo que decía el abogado, por ejemplo, del señor Álvarez, sí, ellos quieren la foto, solo querían la foto en esa posición, porque aún en el caso AAA no lo tenían, no lo tuvieron en ese tema, y la estaban buscando hasta que lo obtuvieron. Claro, y justamente el abogado de Aquiles Álvarez, Ramiro García, se contradice en la versión que también menciona, que me imagino que eso es un error de ser Por supuesto. el defensor, ¿no? Decía que él se había levantado con el grillete, pero justamente se puede visualizar que no está con el grillete electrónico y luego dice que lo estaba cargando. Entonces no empatan esas Claro, dos mira, versiones. lo que pasa es que, a ver, hay que entender también un poco los abogados, porque es lo que me dicen. O sea, Claro, yo es como lo que abogado me dicen, claro. me pasaron ese dato. Claro, por supuesto. ¿Qué es lo que yo creo que pasó con el doctor García? Que él se posicionó en las redes, en los medios, tanto la idea de que, mira, lo sacaron a él y le sacaron el grillete a través de IA. Ya, sí, De hecho, también. por ahí hubo algo de que tenía 6 dedos en el pie, una cosa de Sí, eso. sí, sí. Ya. Ajá. Entonces, como posicionaron eso, el abogado quiso tomar esa ventaja. Voy a decir que el señor sí tenía el grillete, porque ya las redes me están ayudando. Pero luego aparece este video, entonces me toca cambiar el tema y referir que no, que se estaba cargando. Por ahí vuelta sale el ministro Reinberg y menciona que esos tipos de dispositivos no necesitan carga. Claro. Y es absolutamente entendible. ¿Cómo te puedes sacar un dispositivo, un grillete electrónico todas las noches para cargarlo? Claro, eso es lo que yo también estaba diciendo, eso no es un celular, Es que, no es por una laptop, supuesto, no o es sea, algo la así. idea del grillete no es que te lo vamos a poner y sácatelo a tu voluntad. O sea, es una locura. Ese grillete tiene que ser retirado, pero contraviniendo Ya, disposición sí, y de forma violenta. claro. Es la única forma que te saques un grillete, porque si no, entonces, Y ¿cuál cuando sería se la lo función? saca un grillete, genera alguna alerta. Genera una alerta. Sé que ocurre en la ciudad de Quito, manejan como que El un centro de centro, monitoreo, claro. y ahí verifican dónde está. De hecho, cuando se moviliza el grillete del lugar donde debe de estar, hay una alerta y hay una llamada de la gente allá, a ver qué es lo que está pasando. Tipo como película de Estados Unidos que tú ves con Ya, eso, a sí, pesar sí. que allá es otro nivel, para allá llegan Claro. inmediatamente. Obvio. Aquí te llaman. Yo he tenido clientes que los han llamado. Oiga, señor, usted, el grillete me lanza esta alarma. E incluso hay grilletes, y ese es el problema de la calidad de estos dispositivos, que no funcionan. Que el También mismo, el circula esa mismo agente del información, SNAI te dice, sí, lo que pasa es que, mire, el grillete estamos actualizando, tiene como 2 semanas que no funciona. O sea, el procesador ni siquiera sabe si funciona o no funciona. Pero ahí lo tiene en algunos casos. Entonces, eso es la situación de esta justificación que ha hecho el doctor. Más cosas, más detalles del caso Goleada, donde se le imputan varios cargos, bueno, delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria al alcalde de Guayaquil y a 10 personas más. Entre ellos están todos sus hermanos. Lo que mencionaba es que cuántos años de prisión, si es que la fiscalía ya dictamina una sentencia, una prisión preventiva, cuántos años son por el delito de delincuencia organizada con todos estos fines. Bueno, evidentemente ahí tendríamos penas que superarían los 10 años, incluso por los agravantes que pudieran existir. La situación del uso de las personas jurídicas, el nivel de afectación, estaríamos hablando de penas superiores de 10 años, pero más allá de eso, habría que ver qué pasa con los delitos que originan este tema de delincuencia organizada, que son el lavado de activos, que tendría penas de hasta 13 años, y así como también la defraudación tributaria. Entonces, lo que al inicio mencionábamos, que no es que se van a sumar una con otra, pero podrían acumularse las penas llegando a un máximo, por ejemplo, de 40 años, que eso dice la norma. No digo que lo van a sancionar, Claro. pero la norma establece que el máximo en la acumulación no podrá sumar más allá de 40 años. Claro, por supuesto. Ahora nos vamos al tema del Consejo de la Judicatura. Sabemos que Mario Godoy está con licencia para defenderse de la interpelación que sigue la Asamblea Nacional. ¿No cree que es mejor que el presidente encargado, bueno, sí, el anterior presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, renuncie a su cargo, como que tome esta recomendación del presidente Daniel Noboa, que lo hizo en sus redes sociales en diciembre, si no me equivoco? ¿No sería mejor que él renuncie a todo esto? Más que es mejor, es necesario que renuncie. Un poco de baño de transparencia
un poquito así, una gotita de agua en el baño de transparencia se daría el Consejo de la Judicatura, tan venido a menos hoy por hoy, con la renuncia del señor Godoy. Pero el señor ha decidido defenderse. Me parece que en algún momento también dijo, voy a analizar la renuncia, pero primero me voy a defender. No quiere salir por la puerta grande, honestamente ya no puede salir por la puerta grande, ya la tiene cerrada, lo que le queda es la ventana pequeña y la puerta de atrás si él quiere, porque está tan venida menos. Primero el nombre del presidente del Consejo de la Judicatura, sí, y el mismo Consejo de la Judicatura, que no solo es el presidente, que son varios vocales. Entonces toda esta institución, este órgano está venida menos lamentablemente. Damián Larco fue electo presidente temporal del Consejo de la Judicatura la madrugada de ayer en una sesión extraordinaria virtual en la que se convocaron 4 consejeros para resolver quién subrogaría al titular del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Larco es economista especializado en tributación y auditoría, fue director del SRI en este gobierno y también circula una información bastante importante que él sigue su carrera de abogado. A ver, él sigue la carrera de abogado recién, está estudiando Derecho. Se puede cumplir, con esta función tan grande de ser el presidente temporal del Consejo. No tiene prohibición de que sea, no tiene obligación de ser abogado, legal. Pero la percepción ciudadana. Por favor, o sea, claro, el sistema de justicia administrado por el Consejo de la Judicatura, porque el Consejo de la Judicatura, ¿qué hace? Saca jueces, sanciona, remueve a criterio del Consejo de la Judicatura, el mismo Consejo emite directrices, resoluciones mediante las cuales dispone, ordena lo que se hace, cómo se hace en los procesos, en fin. Entonces imagínense que los jueces a nivel nacional sean dirigidos, administrados por un estudiante de Derecho. O sea, es una locura. Claro. Es impensable que en el Ecuador del año 2026 un estudiante de Derecho le diga a los jueces lo que tienen que hacer. O sea, pero eso pasa, eso pasa y es un chiste mal contado y un chiste agrio. Pero que viene como consecuencia, y eso sí lo digo con total claridad, como producto de una jugarreta para la que se prestó el Ministerio de Trabajo. Porque allí había una vocal de una suplente del señor Godoy, que era la señora Alexandra Villasís, pero de la noche a la mañana le apareció una prohibición de ocupar cargo público en el Ministerio de Trabajo. Entonces aprovecharon esa madrugada y lo pusieron al señor Larco, que es obviamente una persona que ha mostrado mucha tendencia hacia el Ejecutivo, hacia el gobierno. Más allá de eso, es el delegado del presidente Noboa. O sea, el presidente Noboa delegó a un estudiante de Derecho para que dirija el Consejo de la Judicatura. Insisto, es una locura por donde quiera que se lo vea. Y más allá de este tema, que me parece, comparto la misma opinión, ¿qué está pasando con el Consejo de la Judicatura? ¿Qué está pasando con el sistema judicial? Con todos estos jueces también que fallan a favor de los delincuentes. Mira, yo al respecto del fallo de los jueces, yo difiero mucho en cuanto a que favorezcan no. ¿Por qué? Porque, mira, la parte acusadora en materia penal la tiene la Fiscalía. Entonces, Fiscalía comete muchos errores. Llevan a juicio a personas en los elementos necesarios. Llevan a juicio a personas incluso con criterios personales o hasta con caprichos. Eso lo vivimos los abogados penalistas todos los días, quienes nos dedicamos al litigio penal. Entonces el juez termina resolviendo situaciones que a la opinión pública son lesivas, pero también cometen errores. Pero el órgano de la Judicatura, como órgano, el Consejo de la Judicatura, sí está atravesando una tremenda crisis institucional que hemos visto en esta situación. Bueno, sigue siendo el presidente, solo que está con licencia, sí, el señor Godoy. Mira el tema para el que se refiere, la presión que existió por este señor Gaibor en Pichincha para favorecer a un delincuente internacional y utilizando un estudio jurídico privado. Esa persona ya debería estar siendo investigada incluso por tráfico de influencias, pero no, todavía está como titular de la Judicatura. Entonces, ¿qué mensaje, qué imagen puedes tener de un Consejo de la Judicatura así? Lamentable. ¿Y qué se puede hacer con estos jueces que fallan a favor de delincuentes? O sea, el gobierno, ¿qué puede hacer para depurar todo este tramado de corrupción que hay dentro de las instituciones públicas? Empezar por la cabeza.
Si se considera que el sistema de justicia está corrupto, no trabaja para la ciudadanía, sino que trabaja para el delincuente, entonces empecemos por la cabeza. Claro, porque es indignante que obviamente el bloque de seguridad, que es liderado por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, hacen su trabajo todos los días, de madrugada, a cualquier hora, llueve, trueno, relampaguee, pero llegan con el delincuente y obviamente luego de unas horas está nuevamente libre. Claro, sin duda que sí. Imagínate que hacen todo un procedimiento, retienen vehículos, personas, en fin, en actos ilícitos, y luego el juez dice no, medida cautelar de presentación periódica. No solamente que indigna eso, indigna que a una persona de la que sospechan, a un taxista, que sin tener la obligación de preguntarle a los pasajeros qué llevan, qué cargan, el taxista cumple su rol. A ese taxista le ordenan prisión preventiva, porque los pasajeros llevaban alguna situación ilícita. Pero los delincuentes de otro nivel no les ordenan, no les disponen esta situación. Entonces, eso es sobre todo lo que indigna. ¿Para qué se presta el sistema? Y también reformar algunas leyes, ¿no cree que sería también una solución? Soy opositor de reformar leyes. Mira, Ecuador tiene leyes muy buenas. La aplicación de las leyes es el problema al respecto de lo que deben aplicar los jueces, lo que deben aplicar incluso desde Fiscalía. Reformar, hablan de incremento de penas, pero el incremento de penas, ¿en qué ayuda? Ya hemos venido incrementando penas ahorita hasta 40 años, imagínate, y la delincuencia no cesa, se incrementa. De hecho, tuvimos el año más violento en el 2025 de la historia, entonces, y con penas altísimas, con un COIP reformado. Pero el problema no está allí, el problema incluso está en el sistema de rehabilitación. Pero si tienes un sistema de rehabilitación, tienes una prisión nueva, que es la cárcel de delincuentes. Sí, y van a hacer otro más también. Que el mismo ministro dice, no, es que ahí no están separados por delitos, están el que mata a 10 personas está con el señor que cometió una contravención. Allí están, o sea, no hay un sistema de rehabilitación que permita garantizar o asegurar que la persona que sale de prisión sale en algo mejorada. No existe. Tenemos una pandemia dentro de los centros de prisión y lo último que importa es la vida de esa gente. Entonces, eso no va a permitir ni siquiera que mejore la situación de criminalidad en el país. Y justamente también me voy a referir a lo que hace unas semanas también el Ministerio del Interior estuvo, y la Policía Nacional con Fiscalía General del Estado también estuvo allanando las oficinas de la ANT, el caso Jaque. El caso Jaque puso la atención sobre una presunta red de corrupción que opera en la ANT vendiendo licencias, el tema irregular en las matrículas para los carros. El gobierno revela que en municipios pequeños se matricularon 10 veces más autos de lo que existen. La atención a la ciudadanía, la Agencia Nacional de Tránsito se detuvo tras el operativo del caso Jaque, pues ahora han actualizado ciertas funciones dentro de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT. La Fiscalía y la Policía Nacional apuntan a una presunta estructura de delincuencia organizada que esperaba desde la matriz de la institución. El operativo dejó a 10 detenidos, incluido el exdirector ejecutivo Pedro Abril. Según las investigaciones, la organización cobraba sobornos para agilizar la emisión de licencias y matrículas, pero el esquema es mucho más complicado. Según el testimonio obtenido por el diario Primicias, aquí recoge el diario Primicias, la red involucraría también a guardias, funcionarios que siguen funciones y municipios donde las cifras de matriculación desafían la lógica estadística. Pues esto aquí es un delito de... esto viene a ser... El caso Jaque viene a ser delito. Ya, ahí tendríamos algunos delitos, porque incluso hay un tipo penal que te describe la utilización del sistema, la alteración que hay. Podría haber tráfico de influencias, entre otro tipo de delincuencia organizada, también, sí, entre otro tipo de delitos. Y es verdad, o sea, por allí había una situación me parece, el Cantón Playas, que tenía como 4.000 vehículos nada más dentro del cantón, una cosa así matriculada, o sea, estaba estandarizado eso, pero resulta que hay más de 10.000 revisados y matriculados allá. Entonces, la corrupción en la agencia existe. ¿Va a cambiar eso? No sé qué tan cierto vaya a ser eso, honestamente, porque el sistema es tan vulnerable. Tú cada vez que vas a la Agencia Nacional de Tránsito a hacer un trámite, no hay. Claro, no hay, el sistema está caído. Es un problema eterno. Sí, total. Es un problema eterno. Para sacar el tema de las citas también, para sacar licencia de las citas también es un problema. Y mira que es una de las instituciones que más plata percibe, porque por todo te cobran.
Entonces, no son 10 millones, 100 millones, son muchos millones de dólares que tiene esa agencia y no pueden ni siquiera contratar un sistema lo más cercano a lo óptimo, lamentablemente. Según el ministro Luque, lo que mencionaba usted en playas, se detectaron casos extremos. En algunos gobiernos autónomos descentralizados se matricularon cerca de 55.000 vehículos, pese a tener un parque automotor real de apenas 5.000 como ocurrió en playas. Esta desproporción confirma la existencia de mafias que vulneraban el sistema para legalizar vehículos en cantones alejados de domicilios reales de los propietarios. Pues esta información, lo que estaba diciendo justamente, el ministro confirmó que más de 60 cantones están bajo observación en el caso Jaque, incluyendo centros de revisión técnica vehicular en ciudades claves como Guayaquil, Quito, Durán, Manta y Tosagua. El objetivo del cierre de 30 días es, según las autoridades, depurar estas vulnerabilidades y determinar quiénes son los usuarios y funcionarios detrás de estas manipulaciones masivas. Vemos que casi todas las, bueno, no sé si casi todas las instituciones del Estado también están corrompidas. Mira, yo creería que si nos ponemos a pensar y demoraríamos algunos días en decir qué institución no está corrompida. Sí, porque me acuerdo que hace unos años también fue allanada el ATD, la Agencia de Tránsito de Durán. También fue allanada la Agencia de Tránsito en Manta. En materia de tránsito hay mucha corrupción. En todo, mira lo que tú mencionabas, acabaste hace segundos. ¿Qué institución del Estado no está? Mira el caso de este procesado por el delito de violación de una menor en Quito. Sí, Santiago Díaz. Santiago Díaz. Sí. El tipo pasaba más tiempo en un centro médico que en prisión. Y en el centro médico recibía visitas, tenía conversaciones, atendía gente. Era como que su oficina. La vicepresidenta decidió separar al director, al gerente de ese centro médico. Hay que ver qué tan cierto dijo o qué poco sabía, ¿no? O sea, el nivel de procesado que tienes allí no es cualquiera. Es Santiago Díaz, es un testigo incluso en otro tema que armaron por acá por Fiscalía, y que las autoridades, más allá de solamente el director del centro, no sepan que se está movilizando. Todo el SNAI lo conoce. La policía también lo conoce, de hecho, porque lo acompañan, lo dan custodia al SNAI. O sea, no es que solamente el director lo conocía, por tanto solo ahí es corrupción. No, esto es una corrupción sistemática que existe para afectar, para beneficiar a determinados personajes, obviamente.